Bienvenidos a una emisión más de Derecho y Sentido, el programa de Justicia TV en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema de hoy, determinar si los mayores de edad pueden reclamar el pago retroactivo de los alimentos que se les debían cuando eran menores de edad. Yo soy Alejandro Telles, comenzamos. El día de hoy abordaremos el amparo directo en revisión 1388-2016 de la primera sala, asunto en el que se determinó que una persona mayor de edad puede reclamar el pago de los alimentos retroactivos no respecto a su derecho de alimentos en la actualidad, sino respecto de aquellas necesidades alimenticias que se actualizaron y no se subsanaron cuando era menor de edad. Para platicar de este tema nos acompañan Katia Albarrán, de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Heidi Careaga Escobar y Tlay Reyes, de Derecho del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, Mayra Flores, de Políticas Públicas de la UAM, Iván Nicolás Lerma, de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Iván, muchas gracias por acompañarnos. Platícame, ¿qué te pareció la sentencia de la Suprema Corte? Bueno, pues la sentencia realmente resulta un caso paradigmático atendiendo a que es el pago retroactivo de alimentos de mayores de edad. En momentos antes, o bueno, sesiones anteriores, la primera sala ya había concedido la posibilidad de que hubiera un pago retroactivo a menores de edad, pero no a mayores de edad. Entonces, en este caso, tenemos que es una persona que demanda de su padre el pago retroactivo. Bueno, en principio demanda el reconocimiento de la paternidad y posteriormente demanda el pago de la pensión alimenticia y el pago retroactivo. Primera instancia y segunda no procede esta pretensión y ya es hasta que promueve su juicio de amparo directo en el momento en el que le conceden esta pretensión y posteriormente el asunto llega aquí a la Suprema Corte en la primera sala con un amparo directo en revisión, en donde la primera sala determina que efectivamente es procedente este pago de una pensión de alimentos retroactivos de forma retroactiva y que no necesariamente depende de si es menor de edad o mayor de edad. Es decir, prevé que este derecho fundamental a los alimentos se constituye desde el inicio, desde el nacimiento, hasta aún cumplido la mayoría de edad. Perfecto, muchísimas gracias. Katia, bienvenida. Sí, gracias. Oye, a ver, platícame, ¿qué es este derecho de alimentos? Sí, bueno, yo creo que es importante entender pues primero qué es este derecho de alimentos, que pues este derecho de alimentos es una obligación que surge de este vínculo paterno-materno-filial que hay, es decir, que es pues el progenitor y el hijo, y esto a su vez permite que haya una facultad jurídica del acreedor a exigir la obligación de esta obligación que tiene, y pues esto nos lleva a que la persona pueda, justo como decíamos, tenga la edad que tenga, pues solicitar esta obligación de proporcionar los alimentos. Y otro punto importante aquí es que el derecho de alimentos no es básicamente lo que es, no sé, lo que conocemos como comida, ¿no? El derecho de alimentos también implica pues la salud, también vestido, un hogar, educación, sí, exacto. Entonces no es solamente un derecho de alimentos o de comida, sino que implica mucho más cosas. O sea, podríamos entender que hay un conjunto de elementos, ¿no?, que permiten al acreedor alimentario o al acreedor alimenticio desarrollarse, ¿no?, o cumplir con su plan de vida. Sí, perdón. Dime. Perdón. Además de que otro punto importante es que este derecho, igual se dice en la sentencia que es imprescriptible este derecho, por lo cual pues hace que pueda exigir este cumplimiento de la obligación en cualquier momento, ya sea mayor o menor de edad, y ya. ¿Y a ti qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, la verdad es que sí estoy de acuerdo porque, bueno, he conocido casos, y de hecho también mi caso, de que hay un problema cuando cumples la mayoría de edad, ¿no? O sea, hay un límite, ¿no? Es como si de repente cumples la mayoría de edad y ese derecho que tenías desaparece de la nada, ¿no? O sea, esta obligación como de, no, ya tienes la mayoría de edad, desaparece. O sea, yo creo que no está muy padre eso porque simplemente, o sea, tenías una obligación que nace desde el momento en el que tú naces.
Entonces, que desaparezca porque tienes la mayoría de edad, yo creo que no es muy justo. Y sí, la verdad es que sí estoy de acuerdo con que se pueda exigir el pago de alimentos retroactivamente. Muchas gracias. Lali, bienvenida. Cuéntame, ¿qué te parece la sentencia de la Corte? Igual siento que estoy bastante de acuerdo en la forma en la que lo han resolvido, pero realmente creo que hay que tomar en cuenta también como ese factor que es el padre, ¿no? Hay que tomar en cuenta que dentro de la sentencia dice que es una persona ya jubilada, que es una persona que recibe ciertos pagos por parte del IMSS y aparte, en primera instancia, bueno, tuvieron una resolución de que iban a tener un 20% hacia la quejosa, hacia la acreedora, y considero que igual es una cantidad un poco alta, porque hay que tomar en cuenta de que si es una persona ya jubilada, por lo tanto es una persona de la tercera edad. Entonces, por lo mismo de que es una persona de tercera edad, pues necesita lo que es más cuidados, probablemente tenga que ir al doctor recurrentemente, tenga que ir o tenga que tener unos gastos mayores a los que una persona joven adulta no necesita. Entonces, creo que está bien en la forma, porque como dicen mis compañeros, como dice Katia, como dice... Es una forma y es un derecho imprescriptible, es algo que no se pueden quitar, pero de igual manera creo que es algo que debería ser algo menor, un poco más justo, igual porque es una persona ya mayor, ya es una persona jubilada, igual recibe cierto tipo de sueldo, pero quiero suponer que no es como vasto para una persona de la tercera edad. Muchas gracias. Es muy interesante todo lo que dicen con respecto a derecho. Es un derecho que todos tenemos, seamos menores o mayores de edad, pero creo que lo interesante sería en esta situación y en esta resolución que hicieron en la Suprema Corte, todo derecho, bueno, ustedes que son abogados tienen la experiencia, la capacidad, si no corríjanme, todo derecho que trae una obligación. Entonces, quiero suponer de que este enlace entre familiares, entre Estado, tiene que estar muy vinculado. En el aspecto de las políticas públicas, como intervención a todo el ámbito jurídico que están marcando, creo que el Estado también debería de ponerse más estricto en este tipo de situaciones jurídicas, legales, que pueda expresarse así una garantía tanto para mayores como para menores. Entonces, creo que, bueno, en sí el fundamento de un Estado moderno quiere provenir eso. El Estado moderno en sí te da seguridad, propiedad, derechos y te da también libertades. Pero como he retomado, también estos derechos traen consigo obligaciones. ¿Qué me podrían decir acerca de cómo reclamar ese derecho de alimentos? Que como lo acaba de decir Katia, no es solamente comida. Yo sí pensaría que era nada más comida. Pero, ¿qué más incluye o por qué esta extracción de exigirle a una persona ya mayor, ya jubilada? ¿Qué me podrían decir ustedes, expertos? A ver, Jenny, platícanos un poco. Bueno, no sé con el sentir de Mayra, pero creo que las resoluciones de la Corte han sido muy acertadas conforme a este tema, porque no solo es esta resolución, también son otras, por ejemplo, que no importa si ya eres mayor de edad, el acreedor todavía te tiene que pagar los estudios universitarios, u otra en la que puede que seas mayor de edad, pero también te puede pagar el título de tu carrera porque es algo que se necesita en el mercado laboral y eso lo entiende la Corte. Entonces creo que a través de sus resoluciones la Corte como que va guiando un poquito al Estado, como bien dice Mayra, lo va guiando y va diciendo, oye, tienes que actuar de esta manera. Entonces creo que sí lo está haciendo, creo que la Corte, o sea, yo al leer primero la sentencia dije, creo que se están pasando, o sea, digo, no, o sea, ¿para qué le paga todo lo que ya, el pasado ya es pasado? Y al leer y a leer y a leer dije, bueno, o sea, es una obligación que nace desde el nacimiento, porque es una afiliación, porque vienen del mismo tronco común, y dije, claro que merece esta mujer recibir este pago. Entonces, creo que las resoluciones de la Corte van muy bien encaminadas, están bien hechas y creo que van a eso, hacia proteger, por decir, el artículo 4 constitucional, a proteger el interés superior del menor, pero también a proteger a que los individuos, como dice bien Katia, que cumplan su sostenimiento y también su desarrollo, porque no es solo alimentar por alimentar y ya, y dar vivienda, y no. También es que se le permita al individuo desarrollarse y que ya después él se pueda mantener por sí mismo. Entonces creo que van muy bien las resoluciones. A mí me pareció una resolución un poco difícil de entender, pero ya releyendo, digo, creo que fue muy acertada. Creo que trata de encaminar bien y decir, hay que proteger al que no tiene ahorita la forma de valerse por sí mismo, de ayudarlo, y ya cuando esté bien, ya él podrá por sí mismo hacerlo. Entonces me parece muy bueno. Bueno, yo creo que un poco comentando lo que tú preguntabas, Mayra, bueno,
Hay que tomar en cuenta que el derecho fundamental de alimentos está reconocido en el artículo 4 constitucional. Se reconoce en general para todos. Es como, dice que deben ser suficientes y también hay que entender que es una cuestión de interés social, es una cuestión de interés para el Estado y el Estado también tiene, de cierta forma, el deber de garantizarlos, pero este otro deber de garantizarlos también surge de las relaciones familiares, ¿no? Entonces, esta relación de filiación de padre a hijos. Es de orden público. Ajá, así es una cuestión de orden público y entonces aquí ya tenemos que esta institución de alimentos tiene dos vertientes, o al menos yo advierto de estas dos vertientes. Por un lado, tenemos el derecho fundamental de recibirlos y la obligación de darlos. También atendiendo al estado de necesidad de quien los necesite. Esta cuestión del estado de necesidad es fundamental para este tipo de asuntos. Hay que tomar en cuenta que incluso la resolución lo dice, es que hay que tomar en cuenta cada caso en concreto, ¿no? Aquí tenemos una situación de que el deudor alimentario es una persona ya jubilada, ya Claro. Entonces, digo, hay que tomar en cuenta estos aspectos y sobre todo el principio de proporcionalidad, que también es uno de los que aborda la sentencia en cuanto a la posibilidad del deudor de dar estos alimentos y la necesidad del acreedor. Y creo que Tlay tocaba un punto súper importante, que era tomar en cuenta el papel que le corresponde al juez, ¿no? La difícil tarea de tomar distintos elementos en consideración para poder llegar a determinar cuánto de una percepción económica se tiene que dar para el sostén de otra, ¿no? Sobre todo, como decías, ¿no? Podría ser una persona de tercera edad que también necesitara de que una persona le proveyera de alimentos, ¿no? ¿Tú qué opinas de que sea el juez al que le toca este ejercicio? Probablemente siento que un juez está justamente para eso, ¿no? Para validar o para hacer justas ese tipo de decisiones, porque como igual ya lo había dicho, pues esa persona igual es de tercera edad, probablemente necesite algunas otras cosas, pero también hay que tomar en cuenta la persona a la que juzga el acreedor, qué es lo que necesita. Justamente igual en la sentencia dice que es una persona que ya tiene estudios y probablemente, como igual lo dice Heidi, pues las carreras o al momento en que sales de una universidad, pues no es algo fácil, no es algo fácil de conseguir trabajo, no es algo fácil de poder mantenerte tú solo, probablemente no sabes si tienes a alguien más que pueda darte esos alimentos. Y considero que por esa parte igual es algo muy justo, porque el juez pudo darse cuenta de que igual esa persona igual sigue recibiendo cierto tipo de sueldo, sigue recibiendo cierto tipo de prestaciones por sus jubilaciones y que esa persona apenas va empezando una carrera profesional, apenas va empezando toda su línea profesional, por lo tanto igual sí necesita más apoyo, igual necesita tener un encaminamiento mucho más óptimo y que probablemente con ese tipo o con ese dinero que va a recibir, pues se le puede hacer un poco más fácil y pues obviamente va vertiendo pues todo lo que no le dio durante la infancia. Okay. Mayra, ¿a ti qué te parece? Después de leer la sentencia, ¿consideras que es adecuado el trabajo que hizo la Corte en aras de una protección progresiva de los derechos de los menores y de los mayores también? La verdad, siento que sí, siento que el trabajo que ha hecho la Corte fue bueno, resaltando todos los puntos que ya dijeron los expertos en la materia jurídica, pero no sé, siento que al igual todos estos problemas, tanto de adultos mayores, menores de edad, personas que salen para tratar de ejercer, siento que es un problema público. Claro. Siento que, y eso es parte de la política pública, atacar una problemática que se dé en algún grupo vulnerable, como lo son estos ya mencionados, y entonces creo que esa sería una perfecta relación para que el Estado, la sociedad y sobre todo el aspecto legal puedan hacer una fusión y a partir de ello concretar algo que beneficie a los tres, pero que también los tenga como con unas especificaciones claras para que cada quien ejerza lo que le toca. Ahora, algo que me parece muy interesante es que estamos hablando de alimentos que se debían de cuando era menor de edad, ¿no? Pero también la persona, pues ya siendo mayor de edad, podría valerse por sí misma, ¿no? ¿Por qué se le tiene que pagar algo de una condición que ya superó, que ya vivió, que si bien pudo tener ciertas carencias, pues ya fue en tiempo pasado, ¿no? O sea, ¿qué opinas al respecto? Sí, incluso también hay criterios de la primera sala que precisamente mencionan que los alimentos surgen de la necesidad, no de la comodidad. Esto interpretado también con respecto al principio de proporcionalidad, es decir, aquel que tiene la posibilidad de trabajar
y valerse por sí mismo, pues evidentemente ya no va a ser procedente este reclamo de alimentos, ¿no? De ahí es necesario que se acredite este estado de necesidad de necesitar los alimentos. También está esta otra jurisprudencia de la primera sala en la que dice que se debe de seguir cubriendo con la pensión alimenticia o con estos alimentos, ya sea incorporando, hay que precisar, una es incorporar a la persona a la familia o la otra es fijando una pensión alimenticia, ¿no? Ok, ajá. Pero entonces, este deber subsiste hasta entonces se haya obtenido el título profesional, porque se entiende hasta cierto punto que cuando obtienes el título profesional ya te podrías valer por ti mismo. Lo cierto es que atendiendo a la sociedad, aquí a México actual, a veces es difícil porque muchas veces muchas personas estudias en la universidad, te titulas, pero posiblemente no has conseguido un trabajo o no trabajaste cuando estudiaste. Entonces, es un tema sumamente debatible que por eso yo creo que es importante lo que se establece en esta sentencia en cuanto a que se debe atender al caso concreto y al estado de necesidad. Es decir, puede que haya personas que aún con el título de profesional todavía no puedan valerse por sí mismas porque, vamos, o sea, una Pero renta... cada vez es más difícil, ¿no? Exacto, una renta aquí en la Ciudad de México es sumamente Impagable. elevada. O sea, Sí. digo, para alguien que acaba de salir, que acaba de egresar, es muy, muy difícil sostenerse por sí mismo. Ahora, Entonces- me parece claro, ¿no? Que la situación a la que nos enfrentamos como jóvenes y cada vez ante menores salarios, ante mayores retos y mayor necesidad de cubrir ciertas necesidades. Pero ¿estás de acuerdo en que se tenga que cubrir todas esas necesidades, incluso siendo mayor de edad? Es decir, hasta que obtenga un título universitario. ¿Estás de acuerdo? Es que yo creo que es justamente o sea, como este caso en concreto que hay que considerar, ¿no? O sea, si necesariamente o sea, si lo necesita, si es un caso que pues para nada lo necesita, o sea, yo creo que tiene que ver mucho con el caso en concreto, pero, o sea, es un poco como decir, bueno, sí tiene la posibilidad, pero, o sea, sí puede, sí debe o no debe. ¿Por qué? O sea, porque si no puedes, o sea, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? De que no podemos decir como de, ok, hay un cumplimiento de una obligación que deriva de un derecho fundamental, que es el derecho de alimentos, ¿no? Entonces, si esta obligación no se cumple, pues, ¿qué pasa? O sea, pues es una obligación que debe cumplirse, ¿no? Porque debes de cumplir tal derecho. Entonces, yo creo que sí es un poco complicado, o sea, sí se tiene que tomar en cuenta. Y yo creo que es un poco complicado justamente no decir como de, bueno, no, entonces ya tiene la mayor de edad, entonces ya no, o no lo necesita. Pues no, porque no simplemente desaparece así de la nada, ¿no? Como de, bueno, no, ya, no importa. Como de cumpliste 18 años y ya Ajá. estamos del otro lado. Y hay un justo bien importante que también leí que decía que no por el hecho, o sea, no por el hecho de que uno de los progenitores haya cumplido y haya protegido a esta persona, significa que entonces el otro ya no tiene la obligación. O sea, aunque el otro haya cubrido y lo que necesitaba la persona, también tiene que cumplir con esta obligación que no cumplió. Sin duda, la institución de alimentos parte de una premisa de solidaridad, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que podemos llegar a tocar ahorita en un segundo bloque. Me dejaste muy intrigado con este tema de si es una suma muy alta y tomar en consideración también las necesidades de las personas adultas mayores. Regresamos con este tema en Derecho a Disentir. El programa se está poniendo muy interesante. Quédate y regresamos. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos abarcando el tema de alimentos y su pago retroactivo. Tlali, nos estabas platicando un poco cómo la institución de alimentos no solo funciona para menores de edad, sino habla de un tema de solidaridad. Platícame un poquito. Pues lo que había mencionado es que, bueno, el tema de alimentos no solamente es exclusivo para las personas menores de edad, sino también para, bueno, al menos en este caso en concreto, para una persona mayor de edad, y también lo había visto desde la vertiente de la persona mayor, de esa persona que probablemente también tiene ciertas necesidades, una persona mayor, jubilada, que probablemente tiene unas limitaciones mucho más grandes, laborales, que probablemente ya no puede tener un sueldo pues que pueda mantenerlo, pueda tener una vida estable y que probablemente esa misma persona mayor, igual necesite de esa persona, de su hija, de su hijo y que probablemente esa persona igual le tenga que dar si es que su padre no tiene. Igual una parte muy fundamental es el reconocimiento de la paternidad y es que, por ejemplo, al menos en este caso, no se reconoció hasta el año 2010. Entonces, una fuerte discrepancia dentro de las Cortes, de las razones de las Cortes, fue que
realmente si era válido que esa suma de dinero fuera desde antes, desde su nacimiento hasta el 2010, o que solamente fuera a partir del 2010, a partir de que es reconocido. Una parte también fundamental es que los derechos de alimentos es un derecho fundamental, un derecho constitucionalizado y por lo tanto es un derecho exigible. No solamente después de que la reconoció, sino también debería ser desde que nació, porque no solamente su hija desde que es el 2010, sino también desde que nació, desde que es engendrado y por lo tanto considero que sí, que debería de haber, a partir de que se reconoce jurídicamente y a partir desde antes. Qué difícil, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo, Heidi, que de repente te digan, bueno, pues mira, Ajá. eres su madre, es su padre, Sí. y tengas que pagar hacia atrás? Pues eso era como mi conflicto cuando leí primero la resolución, porque dije, pues ya lo pasado, pasado. Dije, nada más que le paguen la pensión alimenticia del momento y ya lo Ajá. anterior, pues ya para qué. Pero como bien dicen, pues es un derecho que ella tiene, es un derecho que la afiliación hay que recordar que surge del nacimiento, no surge cuando ya te reconocieron, no surge en ese momento. Entonces ella tiene derecho a pedir ello. Y bueno, tocando un poquito el punto, como que a veces no solo decimos, la obligación alimentaria va de padres a hijos, y se nos olvida que también hay principio como de reciprocidad, también puede ir de hijos a papás cuando los papás ya no puedan mantenerse por sí mismos, también a cónyuges, a concubinos, cuando están las parejas que establece la ley. Entonces, hay como una gran rama que, o sea, de a quién va la obligación alimentaria, y creo que se tiene que saber, o sea, creo que este tema toca con fibras muy así o sea, de la Sensibles. familia, Ajá. porque muy sensibles, porque mucha gente no lo sabe. Mucha gente tal vez como papá dice, es que, ¿cómo voy a hacer que mi hijo se desarrolle? No, pues ofreciéndole tal vez, como dice el código, arte, oficio, profesión. Bueno, encaminándolo para que él siga y se pueda mantener después por sí mismo. Entonces, creo que va muy bien y como que ese era como el punto que quería enfatizar de lo que dijo Trali previamente. Yo creo que habrá que puntualizar también que las legislaciones civiles reconocen este deber de reciprocidad, en el sentido de que el que los da tiene a su vez el derecho a recibirlos, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues tenemos que, ya una vez que es una persona ya mayor de edad, ya, digamos, o sea, siendo ya mayor de edad... Adulto mayor, ¿no? Ajá, un adulto mayor, perdón. No, no te Pues ya podríamos hablar de que él también en algún momento va a necesitar estos alimentos por parte de sus hijos, o sea, por parte de quien en un inicio a quienes les brindaron su... Y ahora, me parece muy apoyo interesante, económico, ¿no? y ahí te pregunto, Mayra, porque esta institución trasciende el derecho y me parece que toca también un tema con lo que son políticas públicas. ¿Por qué? Porque ha cambiado el esquema en el que nos desarrollamos tanto jóvenes como adultos en un esquema de pensiones, por ejemplo, ¿no? Es que, bueno, el esquema cambia porque hay que identificar que el humano en sí como tal es un ser cambiante. No somos la misma persona que fuimos hace un año a la que seremos dentro de un año o la que fuimos hace apenas 2 meses. Entonces, es muy interesante toda esta situación. Yo la estoy viendo desde un ámbito sociológico porque lo que dijo Heidi es muy cierto. Hay un problema en este sentido, tú dijiste, de las actividades a las que todos tenemos derecho como pequeños o como adultos mayores. Y yo creo que en ese sentido el hijo sí está en todo su derecho de reclamar eso. ¿Qué tal si el hijo no tuvo la capacidad de adquirir esa capacidad artística? A lo mejor batalló en una infancia. Por no conocer a su Exactamente, padre. por no conocer a su padre. Y ahí nos ponemos también a pensar en un tema psicológico. ¿Cómo le dices a un menor de edad, a un niño a lo mejor de 5 años, oye, es que, pues, ¿cómo te explico que pues, no tienes papá o qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que eso también deberíamos de sensibilizarnos desde el aspecto de que a lo mejor él tiene como un sentimiento atrapado de decir, ¿sabes qué? Pues es que tú no estuviste cuando yo te necesité, pues necesito que ahora como que lo recompenses o lo trates de enmendar. Entonces, podríamos verlo también desde esa perspectiva. Obviamente el ámbito jurídico pues está a la expectativa. Ahora, me parece que ahí podríamos incluso partir, o me parece que podemos partir de la mala fe, ¿no? Pero también podría verse el otro caso donde diga, espérate, pues yo no sabía que era mi hijo, me acabo de enterar. Si hubiera sabido en su determinado momento, pues yo le hubiera pagado las cosas, ¿no? Pero me acabo de enterar y aparte me quiere... ¿Cómo contabilizamos, no? Todos esos daños, ¿cómo contabilizamos ese daño psicológico que puede tener la persona? ¿Tú qué opinas? Sí, justamente creo que se mencionaba
si la persona sabía o no sabía Ujú. que era el padre, si fue de buena fe o no fue de buena fe. Ajá. Y pues esto es como todas estas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para ver si pues sí tiene que cumplir con esta obligación, ¿no? Yo creo que también un punto importante aquí es la discriminación, ¿no? O sea, que se menciona que hay una discriminación. ¿Por qué? Porque se está haciendo alguna distinción entre las personas que tienen cierta edad. O sea, estas personas que tienen mayoría de edad no pueden exigir el cumplimiento de esta obligación, ¿no? Entonces, la Corte se da cuenta de que hay que se atenta contra el principio de no discriminación o de igualdad. Y entonces, Ese tema que tocas es súper interesante, pero ahora, Mayra, desde tu ámbito de conocimiento, que son las políticas públicas, en un futuro vamos a tener que toda nuestra generación nos vamos a jubilar y ya no vamos a tener una pensión. Y en ese sentido vamos a necesitar gente que nos ayude a cumplir nuestras necesidades más básicas. ¿Nuestros hijos van a tener que ver por nosotros en este sentido de solidaridad y de alimentos? Estoy totalmente en contra de todo, o sea, de la situación en la que los jóvenes nos está tocando vivir. Ajá. Creo que en un caso muy, muy, muy drástico, sí, nuestros hijos tendrán que ver por nosotros, y eso sí es que llegamos a tener hijos. Siento que ya igual hay un tema igual de sobrepoblación ya un poquito muy fuerte. Ya no hay zonas verdes para las personas. Creo que cada cierta persona tiene que tener tantos metros cuadrados de espacio verde pues para su propio organismo y su adecuado funcionamiento. Es un problema muy, muy, muy interesante que los analistas de políticas públicas aún no lo han visto ni lo han resuelto, porque primeramente para atacar una política pública se tiene que formular un problema que esté vigente. Y por lo mismo de que nuestras generaciones somos las juventudes y el Reven y todo eso, a lo mejor ahorita en este momento no nos estamos percatando de esa política pública que en un futuro va a ser un exitazo. Pero para que eso surja, tiene que plantearse un problema. El problema va a ser de que, como lo acabas de mencionar, nuestras generaciones ya no van a tener la capacidad de adquirir una pensión, y ese sí es un problema. Un problema que los analistas Grande. ahora no lo han, o sea, No lo hemos tomado tan en serio. No, exactamente. Es algo que, híjole, me lo acabas de preguntar, me acaba de caer el 20 de que, Me acabo de híjole, preocupar. me acabo de preocupar ya por mi vejez, y creo que es un problema, ese sí es un problema personal y público para todos los que estamos aquí presentes. ¿Tú qué opinas, Iván? ¿Nos van a tener que mantener a todos por este derecho de alimentos? Pues yo creo que sería una tarea sumamente difícil porque, como habíamos comentado en el bloque anterior, pues es una obligación por una parte también del Estado. O sea, el Estado tiene este deber de garantizar la subsistencia de su población. Es decir, no podemos dejar a los adultos mayores, pues... a la deriva. Ajá, exacto, en la deriva. Entonces, es tanto un deber del Estado como, lo habíamos comentado, de los familiares. Yo creo que va a ser una tarea sumamente difícil porque a fin de cuentas también debemos de tomar en cuenta que este derecho fundamental de alimentos tiene un contenido esencialmente económico. Incluso también hay una tesis de la primera sala y pues es esta cuestión económica que no necesariamente a todos nos va a ir bien. O sea, a todos... Hay que tomar en cuenta que también México tiene una situación económica no siempre favorable. Hay mucha gente en extrema pobreza que pues también ahí cómo le vamos a hacer con estas personas que posiblemente también apenas alcancen a satisfacerse con la canasta básica, ¿no? O sea, es un problema grave, es un problema ¿Tú qué opinas, muy Clara? difícil. ¿Nos van a mantener a todos? Pues igual, siento que, como habían comentado, pues igual es un problema a futuro, pero un problema que al mismo tiempo ya nos está afectando desde este mismo instante. Pero igual considero que por el mismo problema que ya lo tenemos actualmente, que a esta generación en especial, pues ya no nos va a tocar una pensión alimenticia, creo que tenemos que entrar en concientización, tenemos que darnos cuenta de que ya no vamos a tener como ese sueldo que vamos a tener ahí para cuando ya no estemos trabajando. Creo que desde ahorita tenemos que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer en un futuro, probablemente cajas de ahorro, probablemente pues tener Las algo, afores, ¿no? exactamente, tener algo que sea, pues ahí tener nuestro seguro, tener ahí nuestro proyecto de vida, igual
tenemos que ser o proyectarnos más a futuro y creo De que forma más consciente. exactamente tenemos que ser más conscientes por lo mismo, porque ya no vamos a tener o no vamos a tener a alguien que nos mantenga. Igual lo de los hijos es algo muy importante. La mayoría de las personas actualmente pues ya estamos pensando más en no tener hijos, en no crear una sobrepoblación. Entonces igual tenemos que haber pues ese tipo de opciones para poder subsistir a un futuro. Ahora, Kat, me surge una duda respecto a todo este debate que han tenido, que han tocado temas muy importantes. El tema de que puede haber también un tema emocional que subsanar con el reconocimiento de la paternidad y posteriormente los alimentos. ¿Tú crees que es cuantificable la falta de un padre por un determinado tiempo? ¿Crees que se le puede exigir un pago también por ese dolor, por esa ausencia? Pues yo creo que es que igual depende mucho del caso, ¿no? O sea, depende mucho de si esta persona tuvo algún daño y que este daño se compruebe, ¿no? Por la falta del padre. Pero yo creo que hay completamente personas también que están bien, ¿no? Y dicen, pues a mí no me afectó en nada o pues chance me sentí triste, pero la verdad es que no. O sea, Dependería del caso concreto. yo creo que depende del caso en concreto. Si hay en realidad esto, ¿no? Que se demuestra que hubo una falta y un daño que se le generó a la persona y entonces ya hablaríamos, ¿no? De lo que mencionas como una indemnización para el hijo por este daño que se le ocasiona. Pero, o sea, no sé, yo considero que con el cumplimiento de esta obligación es suficiente. O sea, no sé si sea como muy adecuado que aparte de la obligación que tiene que cumplir con alimentos, los retroactivos que ya debía, que aparte tenga que pagar la persona como de este daño que se ¿Tú le qué hizo. crees? ¿Se No podría sé. acreditar un daño moral? Es que, algo o así. sea, sí se podría acreditar, pero creo que la obligación de alimentos es muy vasta y contempla muchas cosas, que es vestido, que es el lugar de vivienda y aparte la atención médica, porque hay que acordar que también hay otra parte, es que si el sujeto necesita una atención médica especial para él. Entonces, tal vez dentro de ese supuesto diríamos, bueno, hay que también recordar que pues hay que ver cantidad dependiendo de cuánto puede dar y cuánto necesita recibir la persona. Entonces, creo que eso de este daño emocional podría entrar dentro de la misma, pues sí, dentro de la misma cantidad de la obligación alimentaria, pero creo que si ya estás sosteniendo a la persona, ya le estás dando el dinero, bueno, ya le estás dando las facilidades para que empiece al sostenimiento y otra vez al desarrollo, pues poco a poco la persona se va a ir encaminando y va a mejorar de alguna u otra forma su vida. Entonces, yo creo que la obligación alimentaria contempla muy bien esto, de la atención médica, porque la atención médica pues varía de sujeto a sujeto. Entonces, creo que ya no hay tanto debate en ello porque ahí está contemplada. Ahora, ¿tú crees, en este tema de atención médica, tú crees, Iván, que pudiera yo, al ser un acreedor alimentario, decir, bueno, pues también contémplame que pues, necesito ciertas terapias por lo que hubiera pasado en este tiempo que no conocí a mi padre? Híjole, pues, bueno, Qué difícil. igual, o sea, habrá que entender cada caso concreto. Pero suponiendo que Yo haya creo acreditado un daño. Sí, ya sería una tarea muy difícil para el juez, ¿no? ¿Cómo va a ser estos aspectos a evaluar? A mí me parecería que no entraría tanto o sea, yo no analizaría el tema bajo esta perspectiva de si hubo daño moral o no, sino que más bien lo menciona ahí la sentencia de si el padre tuvo conocimiento o no. O sea, algunos de los elementos para valorar o para cuantificar esta pensión alimenticia, o bueno, este pago retroactivo, pues podría ser en este caso si el padre tenía conocimiento o no, si fue una cuestión dolosa de que él De si pues, no sabía o no quiso saber. así es. Entonces, yo creo que tomaría más en cuenta estos elementos, porque aparte es una cuestión difícil de probar, ¿no? O sea, una cuestión ya que requiere de pruebas periciales en cuanto a la afectación que resintió o no. No sé, yo no me iría tanto por ese tema, pero pues, digo, ya dependerá de cómo lo planteen las partes, cómo lo planteen los abogados ya en el litigio y la estrategia que ellos tengan para pues, lograr acreditar esta pretensión. Ok. Ahora, Tlali, imaginemos un caso contrario, en el que el padre, que se encuentra en una situación en la que necesita alimentos,
va al juicio de paternidad o va a decir yo soy su padre, ¿por qué? Porque requiero de él alimentos. ¿Crees que en ese caso se le pudieran conceder? Pues es que igual creo que es algo no muy pertinente porque yo igual considero que todas las personas, o al menos los niños chiquitos, igual siempre buscan una figura tanto paterna como materna. En la escuela o en el lugar en donde estudien siempre están acostumbrados a tener como ese tipo de rol, pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que las familias van siendo cada vez más disfuncionales. Entonces, tomando en vertiente de que esa persona pues nunca reconoció al hijo o apenas o lo está reconociendo por el simple hecho de que quiera, pues siento que es algo más como ventajoso, algo que realmente no quiere reconocerlo porque realmente quiere tener una relación padre-hijo. Pero ahí está el derecho de alimentos, Exactamente, ¿no? O sea, ya si está hay el un derecho de vínculo alimentos. filial, Sí, hay vínculo. ¿tú qué opinas? ¿Qué? ¿Se lo darías? Pues es que hay vínculo, entonces, o sea, ahora sí, siempre es el caso concreto y pues sí sería el caso concreto, ver por qué hay este vínculo filial y pues sí, el código y la ley siempre va, en esta figura particularmente, siempre está como en vamos a proteger al que necesita, vamos a ayudar al que no, ahorita no se encuentra en una posición favorable, entonces pues podría ser que sí, ¿no? Porque pues si va de ida, pues también va de regreso. Entonces hablábamos de este principio de reciprocidad. Si ya en un tiempo tú, padre, ya diste alimentos a tus hijos y ya después tú eres el que los necesita, pues es de la misma manera. Entonces, pues yo siento que sí podría operar. Sí, yo creo que aquí yo también coincido en que sí también podría proceder este pago siempre y cuando se acredite este estado de necesidad. También este tema de carga probatoria, la Corte ya definió que tratándose de menores de edad, pues, se presume la necesidad alimentaria. Pero en estos casos de cuando hablamos de mayores de edad, pues yo creo que sí, ya siendo mayor de edad, sí tienes la carga de la prueba de acreditar la necesidad de recibir esos Pero qué alimentos. difícil, ¿no? Porque parecería Pero que hay un aprovechamiento de una figura jurídica únicamente para obtener un beneficio, ¿no? Con ese tema regresamos en el tercer bloque de Derecho a Disentir por Justicia TV. Esto se está poniendo muy interesante. Acompáñanos. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. En este tercer bloque, después de haber entrado en un debate bastante amplio sobre la figura de los alimentos y cómo puede ser utilizada en diversos aspectos, desde los menores de edad, cuando ya eres mayor de edad, y la figura del adulto mayor, e incluso cómo funcionan los juicios de paternidad. Iván, nos ibas a comentar algo sobre este último tema. sí, bueno, hay que considerar que no hay que considerar esta figura como una cuestión abusiva. No se trata de abusar, ok, se tiene que acreditar una necesidad de recibir los alimentos. Por ejemplo, una persona que ya tiene un oficio, tiene pues, los medios suficientes para abastecerse por sí mismo, para valerse por sí mismo, pues yo creo que ya en este caso, pues ya no procedería un reclamo de estos alimentos, ¿no? Aun cuando el padre ya no los hubiera pagado. Pero pues evidentemente hay que atender al caso concreto y al estado de necesidad y de cómo acreditan estas personas mayores de edad ese estado de necesidad de los alimentos. Híjole, qué difícil, ¿no? Creo que todos encontramos posturas distintas para acreditar si se tenía que dar solo por el vínculo o si se tenía que acreditar que no había una mala fe al hacerlo. Ahora platícame, Mayra, después de todo lo que escuchaste, todas estas posturas jurídicas, desde tu área de expertise, ¿con qué te quedas? Pues me quedo básicamente con que el derecho a veces no es muy específico en ciertas acciones. Comentábamos de que sí a un menor, pero no a un mayor. Entonces, yo sigo insistiendo en que tanto un menor como un mayor de edad son personas vulnerables. Personas vulnerables porque el menor no puede hablar, no se puede comunicar fácilmente o porque simplemente no tiene las capacidades de lenguaje para expresarse. Y un mayor de edad porque a lo mejor él ya no puede, ya tiene enfermedades que arrastrar o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso desde la política pública es en automático un grupo vulnerable. Y por grupo vulnerable me refiero a que está expuesto a ciertas situaciones en las cuales no se pueden atacar así casualmente, o sea, tiene que haber como un análisis y una crítica muy específica para estos grupos vulnerables. Yo definitivamente propondría que la legislación tuviera un apartado específico para estas personas mayores, así como ya está la ley general para los niños y para las niñas, que posiblemente haya y den los legisladores un hincapié, una participación para una ley general del adulto mayor. Podría ser una buena propuesta para nuestra legislación mexicana. Claro, porque un tema que tocamos aquí, que era a futuro, ¿no? Lo que nos esperaba, eso le toca más al legislador, ¿no? ¿Estás de Exactamente. acuerdo? Entonces,
qué tarea tan complicada. Totalmente. Heidi, que tus conclusiones después de este debate tan interesante, ¿con qué te quedas? Bueno, como que mis compañeros me ayudaron a reafirmar como que lo que ya traía en vía y creo que se nos olvida que estas figuras son para ayudar y bueno, la obligación alimentaria es una figura que ayuda al que está en un estado de tal vez no está desfavorecido en algún aspecto de su vida. Entonces, esta figura lo ayuda a que empiece a desarrollarse por sí mismo y ya después él se pueda mantener. Creo que es una figura que si la gente empezara a conocer de ella, si dijera, bueno, me voy a chutar, ya sé que puede sonar para varios, ay, qué flojera, me voy a chutar nada más a ver qué dice la obligación alimentaria, a ver de qué trata, de qué va. Y se pueden dar cuenta de cómo el código, cómo la ley sí protege a aquellos vulnerables, sí nos da bases muy ciertas de cómo van los supuestos y cuáles no. Y después la Corte, cuando vemos que hay estas cositas de que no entendemos si sí mayor, si sí menor, nos afirma concretamente qué sí y qué no. Y la verdad yo me voy con la misma postura, creo que la Corte lo hizo correctamente, dijo las cosas como eran y apoyó a este grupo vulnerable que o sea, apoyó a este grupo vulnerable y creo que eso es lo más importante. Ahora, tocas un tema de comunicación que me pareció súper interesante, que es la Corte hace las sentencias, pero también hay que buscar la forma de comunicarlas de manera Claro. más sencilla, ¿no? Creo que estos espacios también, como este programa, ayudan a eso, Así ¿no? Como es. jóvenes, muchas veces, cuando no somos abogados, es más difícil que nos enteremos, ¿no? Bueno, pues es que estos derechos tengo, ¿no? Como joven, Así o qué es. va a pasar. Es un buen acercamiento, ¿no? Por parte de la Corte. Creo que es un buen acercamiento y, bueno, Twitter es un gran acercamiento para los jóvenes, o sea, que si quieren saber alguna resolución sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que es un buen acercamiento para saber de qué va, si tengo alguna duda y todo. Y creo que se tienen que abrir más espacios como estos para resolver dudas que sí le afectan a la sociedad, que no nada más es de un ámbito y que sí le afectan y que sí en algún futuro puede que sí necesite a veces escuchar esto. Lali, ¿tú qué Bueno, opinas? igual creo que me quedo con todo lo que dijeron mis compañeros. Igual creo firmemente que toda esta parte, por lo mismo de que ya lo estamos platicando, de que existe el problema, siento que debería de haber más especificaciones, incluso mucho más regulaciones por parte de las legislaciones tanto del Estado como a nivel federal. Siento que en esa parte, igual el tema de alimentos es bastante extenso, tiene un espectro muy extenso, entonces por lo mismo, pues necesita unas regulaciones mucho más específicas, tanto hacia el padre al hijo, como del hijo hacia el padre, si para mayor de edad o para mayor de edad no. Entonces, siento que debe de haber unas regulaciones mucho más específicas para este tipo de cosas. Y pues como dice Heidi, creo que este tipo de espacios pues crea que podamos saber un poco más del tema. Igual no es algo que pues para cualquier persona esté como a la vuelta de la esquina, pero creo que es muy importante que podamos saber al respecto, de que podamos saber qué es lo que va a pasar y pues creo que igual las medios de comunicación, las redes sociales, Facebook, Twitter, seguir la página de la Corte es algo que nos puede servir mucho y que cualquier persona lo puede entender porque es algo muy fácil. Fíjate qué interesante esto que dices, porque ahora que lo pienso también, cuando una persona que no es abogada tiene una situación en la que quiere saber qué dice la ley, qué dice el derecho, a lo primero que va a acudir es al cuerpo normativo, ¿no? Para saber cómo actuar en una situación. Y muchas veces los alcances o las protecciones más progresivas vienen en jurisprudencia, no en el texto normativo, y eso puede complicar mucho las cosas. Cuéntame, ¿con qué te quedas? ¿Qué te pareció? ¿Te convencieron? Sí, bueno, pues a mí la verdad es que sí me parece que fue una buena decisión. Y bueno, hay dos puntos importantes en los que nos habla la resolución, ¿no? Que es las personas que pueden exigir este derecho y cuándo. Y una de estas fue que cualquier persona, bueno, en cualquier momento. Y otra que es lo que está protegiendo y se protege lo que mencionábamos todos nosotros de este interés superior al menor y también pues esta protección especial que es para un grupo vulnerable que son los menores de edad, ¿no? Entonces yo creo que estas dos vertientes de las cuales nos habla esta sentencia, pues están bien. O sea, yo creo que sí es una muy buena consideración y que se puede hacer, se pueda pedir el cumplimiento de una obligación retroactiva, pues también yo creo que sí es una buena resolución. Y sí es un poco complicado de lo que mencionábamos, ¿no? De que hay que considerar
si era necesario, si no lo necesitaba. O sea, yo creo que sí son otros puntos que se tienen que tocar, pero tocando este punto en específico, como que sí es un derecho que se tiene que cumplir y se necesitaba, pues yo creo que sí está muy bien. Oye, y en el tema que platicábamos al final, del padre que reconoce a un hijo únicamente por la necesidad de alimentos, ¿tú Sí. qué crees? Si hubiera una mala fe, Yo- ¿no tiene derecho o qué? Yo la verdad creo que, pues partiendo de esto de que los alimentos son recíprocos, o sea, yo creo que sí un poco de igualdad sería que si, obviamente si se cumplió con esa obligación, pues tú también tendrías que cumplir con esa obligación, pero en el caso de que no se cumpla y solamente por, o sea, por el caso de que quieras buscar que alguien te dé alimentos y tú no cumpliste con ello, yo creo que no se vale. Ok. Muchas gracias. Iván, platícame, ¿cuáles son tus conclusiones de la sentencia? ¿Te convencieron los argumentos de tus compañeras? Sí, yo creo que tocamos aspectos muy interesantes aquí en esta charla y pues, coincido totalmente con la de la sentencia. Creo que este tipo de casos nos permite advertir cómo hay a veces este desfase entre lo que ocurre en la sociedad y el derecho, lo que establece el derecho, en tanto que pues, evidentemente este pago retroactivo de alimentos a mayores de edad no está reconocido como tal en la ley. Entonces, es esta interpretación que le da la primera sala a este derecho fundamental contenido en el cuarto constitucional a efecto de que se pueda solicitar este pago retroactivo. Yo creo que aquí a veces en los tribunales es en donde se intenta asociar esta cuestión de los actos y la sociedad con el derecho, ¿no? Y pues vaya, es un aspecto fundamental porque pues también tiene que ver como que con la economía del país y cómo van a subsistir las personas que vivimos en este país, cómo se van a hacer valer por sí mismos, es decir, o sea, una vez que adquieran ya una profesión, que ya puedan ejercerle, ya puedan mantenerse por sí mismos, pues ya, digo, tiene mucho que ver con este tema de los alimentos, ¿no? Y hasta en qué momento, cómo y hasta qué momentos se pueden brindar este derecho fundamental. Perfecto. Muchas gracias, Mayra. Me quedo con una pregunta que no nos habías dado una respuesta tú, Ok. y era el tema de cuando hay un juicio de paternidad y se declara que alguien es padre de un menor o de alguien que es mayor de edad ahora, ¿tú crees que sí tiene que pagar hacia atrás? ¿Todo lo que no pagó cuando no sabía que era su padre? Híjole, yo creo que sí tendría que hacerlo por el simple hecho de la vinculación familiar que tienen, por el hecho sentimental, por los lazos que los unen, pero yo creo que sí. Y sí. Yo, la verdad, a manera de mi conclusión, Sí, claro. yo la verdad me voy muy feliz, muy contenta, aprendí muchísimo de todos ellos que son expertos en la materia. Tuve la dicha de ser la única futura analista en políticas públicas, pero híjole, yo la verdad sí me voy más por todo este carácter de que tenemos que hacer algo nosotros como futuros legisladores, futuros jueces, futuras personas que van a estar en la vida política, en la vida jurídica. Creo que tenemos una misión, entre ellas para los analistas en políticas públicas, de ver qué va a pasar con nuestras pensiones, de ver qué va a pasar con ese tipo de casos que son ambas personas sectores vulnerables. Yo sí, la verdad, me voy con un muy buen sabor de boca, me gustó mucho convivir este espacio con todos ustedes, pero pues creo que esa es nuestra misión, creo que ese sería el toque final. Creo que como futuros legisladores, futuros jueces, futuros profesionistas, creo que tenemos que ver desde ahora este tipo de problemas que aún no han salido a la luz, pero que nosotros ya los estamos identificando. Y creo que eso sería lo más impresionante. Y a futuro ya les echamos las bolitas, ¿no? También para que el tema de pensiones vean cómo le vamos a hacer con la figura de alimentos. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en casa. Sin duda fue un programa muy interesante. El tema de alimentos y la doctrina que ha establecido la Corte sobre este tema es muy amplia y a través de distintos programas hemos analizado diversas aristas que son muy importantes. Este tema de alimentos con mayores de edad, el reconocimiento de paternidad, nos permite también vislumbrar a futuro cómo tiene que actuar el legislador y cómo tenemos que acercar lo que está haciendo la Corte a los jóvenes, a los que no son abogados, etc. Yo soy Alejandro Telles, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Derecho a Disentir por Justicia TV.